palo mayombe. Preparar un omiero. El omiero que se hace para los que se van a iniciar en la regla del palo mayombe se hace con agua de lluvia, de río, de mar, se le añaden las plantas de los diferentes empungos, es decir, solo se le añaden las hojas, sin ramas ni raíces, se añade miel, malavo, cascarilla, corojo, tabaco, cacao, pimienta de Guinea, una brasa de carbón encendida en hoja inmortal. Estas salvias se concentran en este líquido y es con que se purifica al neófito y lo vigoriza ante alguna ceremonia de consagración. Con este mismo omiero se lava, se santigua todos los mataris de las entidades del empungo a fundamentarse, a los palos se le da de comer un pollo en el monte junto con una firma para luego volver a comer dentro de la prenda, los collares, caracoles, herramientas, resguardos, reliquias entre otros y por último se añade la sangre de unos de los animales sacrificados ante la enganga por dar comienzo a esta ceremonia tan especial en Palo Monte. Después de lavar y consagrar todas las herramientas de las entidades a fundamentarse se colocan en un plato blanco donde comen solos y se deja de un día para el otro tapado con hojas de plátano y luego se le quita esa menga con las hierbas que le correspondan a esos empungos dejándolo de reposo por unas horas antes de colocarlo en su respectivo recipiente a fundamentar. Ejemplo del número de hierbas es a cada entidad: lucero, 3 hierbas, mamachola, 5 hierbas, zarabanda y mama calunga, 7 hierbas. Tiembla tierra, 8 hierbas, 7 rayos y cabo de guerra, 6 hierbas, centella endoki, 9 hierbas, cobayente, 17 hierbas y agurunfinda, todas las hierbas 18, 17, 21, etc.